buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Hace tan solo un par de días atrás, una semana y chirolas, conocimos un fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la provincia, un fallo para el mundo ambiental muy pero muy importante, porque en el fondo del fallo reconoce que los agrotóxicos producen daños en la salud de las personas. Y por eso, en una localidad santafesina que se llama Piamonte, Piamonte está yendo por la ruta 19 a 240 kilómetros de Santa Fe capital y entrando hacia el oeste, ahí muy cerca de las localidades de San Jorge o de Sastre. Bueno, allí en Piamonte, el fallo de la Corte prohíbe fumigar a menos de 1000 metros del ejido urbano. Esto quiere decir a menos de 1000 metros de donde hay una vivienda, donde hay pueblo. Fue una larga historia, vamos a tratar de resumirla en tiempos televisivos, qué fue lo que sucedió, pero esto comienza allá por el 2016 con un amparo, una medida judicial que presenta ante los tribunales de primera instancia, que están en San Jorge, una familia, la familia Córdoba. ¿Por qué? Porque su hijita, Abigail, que en aquel entonces tenía 9 años, tenía serios problemas de salud, ya vamos a ver qué es lo que tenía, y quienes lo habían atendido dijeron que era por la contaminación que sufría al recibir los agrotóxicos que se tiraban cerca de su casa. El fallo es muy importante, pero muy importante, y esto lo dice no uno que es periodista y no tiene nada que ver con el mundo jurídico, sí lo dicen abogados y abogados que saben de mucho del tema. ¿Por qué es importante? Por un montón de tópicos que vamos a resumir en estos 4 temas que presentamos en la primer placa que tenemos en el día de hoy y que dice, primero, que sienta un precedente judicial. ¿Qué quiere decir con esto, con que sienta un precedente judicial? Que a partir de ahora, cualquier causa que se inicie y que esté vinculado con esto, puede ser citado, sienta un antecedente y evitaría a otros tener que generar todo el proceso que ya hizo la familia Córdoba. Por otro lado, ordena al Consejo de esa localidad, de Piamonte, que dicte una ordenanza que hoy no la tiene o que la tiene y es muy benévola. El fallo reconoce que los agrotóxicos hacen mal a la salud, inducen a la legislatura a que sancione una ley, ya que declara inconstitucional 2 artículos de la ya vetusta ley 11.273 que plantea la agroecología como modo de producción. Es muy importante por todo esto, pero realmente es importante el fallo desde el punto de vista de que sienta este precedente, de que le dice a los concejales de Piamonte hagan una ordenanza y que le dice a los diputados y a los senadores que se dignen a plantear una nueva ley, ya que la que está vigente es viejísima y no sirve para nada. Habrá que recordar que desde hace 12 años la legislatura santafesina recibe cada año un proyecto de ley. Fue presentado por diferentes diputados con la elaboración conjunta del colectivo Paren de Fumigarnos y que nunca fue tratada. O sea, pierde estado parlamentario porque diputados y senadores no la tratan. Y además es muy importante que la Corte diga, che, ¿por qué no prueban con la agroecología? A lo mejor la cosa pasa por ahí. Y esto es importante porque hay una pericia en el fallo. La pericia fue realizada por un ingeniero agrónomo llamado Nicolás Indelangelo, que informó que en ese lugar, en esos 1000 metros entre el ejido urbano y lo que no se puede fumigar, tranquilamente se podría llevar a prácticas agroecológicas. ¿Y por qué no se hace? Dice el ingeniero en su pericia. Bueno, dice, yo consulté a diversos productores de la localidad y ninguno de ellos están informados sobre la posibilidad de poder hacerlo y cuáles serían los beneficios inclusive, no solo para el ambiente y para la salud de las personas, sino también para ellos desde el punto de vista económico. Como te decía, la causa fue iniciada en el año 2016, fue un amparo, tuvo 3 sentencias, la primera del juzgado de San Jorge, la segunda de la Cámara, la sala de apelación, la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, y la tercera es de la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué pasa por esas tres instancias? Porque apelaron. ¿Quiénes apelaron? Los productores. Se entiende, si querés, que puedan apelar los productores. Lo que no se puede entender es que uno de los agentes que apelaron sea la misma provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia de Santa Fe apeló en 2 oportunidades el fallo, lo que demuestra claramente que no les interesa nada la salud de la población, ni siquiera cuando se habla de la salud de una nenita, de una chiquita de tan solo 9 años. Todos, tanto el juez Soso de primera instancia, los 3 camaristas y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia coincidieron en este fallo. En Piamonte no se puede fumigar a menos de 1000 metros del pueblo, del ejido urbano. Y además el fallo plantea que los mosquitos son esos tractores que se le extienden brazos para poder fumigar de manera terrestre, no pueden circular por el pueblo, algo que se sabe, pero que es muy habitual, en casi todos los pueblos rurales sucede, que fumigan y van chorreando el veneno por las calles donde habitan los lugareños de ese lugar. Ahora, ¿cómo llegan tanto el juez, los camaristas, como los ministros de la Corte a este fallo? Llegan por un montón de pericias que presenta, y habrá que ponerle nombre y apellido, la abogada que representa a la familia Córdoba legalmente, que es la doctora Eugenia Bocho. Y lo que plantea en esas pruebas aparecen pericias médicas que demostraron que Abigail hasta los 5 años gozaba de muy buena salud y que a partir de que empiezan a fumigar cerca de su casa tiene broncoespasmos por un lado, pero además se encontraron genotoxicidad, o sea, daño en el ADN del cuerpito de Abigail, que es un daño que puede, muy probablemente, y ojalá que no ocurra, pero que generalmente genera cáncer en las personas que lo sufren. Nada nuevo en realidad, porque hay montones de pruebas, ya lo han dicho los campamentos sanitarios de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, ya lo han dicho estos numerosos estudios de científicos que fueron publicados en revistas internacionales de gran prestigio, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que el glifosato, entre otros, es potencialmente cancerígeno. Para llegar a esta conclusión, la Organización Mundial de la Salud recibió un montón de demostraciones. Uno de ellos es de Kurt Streiff. Kurt Streiff es científico de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que presentaron evidencia y que alguna vez lo pasamos por Onda Verde, pero si aún así hace falta, vamos a repetir, son 40 segundos, cuando, insisto, Kurt Streiff, científico de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, anunciaba este tema. Our evaluation was a review of all the Nuestra evaluación se ha hecho a partir de una revisión de la literatura científica publicada sobre el glifosato por los mejores expertos en la materia. Ellos, además, no tienen conflictos de intereses que puedan influir en su evaluación. Han concluido que sí, el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos según varias pruebas. Existen indicios claros de cáncer en animales experimentales, señales menos claras de cáncer en humanos expuestos a la vida común y en agricultores, y también pruebas contundentes de que puede causar daños a los genes. Este es un médico de prestigio internacional y lo está diciendo, lo dijo hace un montón. Ahora aparecen estos fallos. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen científicos. Sin embargo, si uno entra a la página del SENASA en nuestro país, va a ver que todavía siguen clasificando al glifosato como muy poco peligroso. No hay peor ciego que el que no quiere ver, decían nuestras abuelas, tan afines a los dichos populares. ¿Qué fue lo que tuvieron en cuenta los jueces al momento de fallar? Una nueva placa, la segunda y penúltima de nuestro comentario de hoy. Lo que tuvieron en cuenta son diferentes estudios. Uno de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que informó lo mal que pueden hacer los agrotóxicos en el cuerpo de las personas. Otro de los campamentos sanitarios, llevados a cabo tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba, donde demuestra que en los pueblos donde aparecen estos modelos de producción, las enfermedades, diversos tipos de enfermedades, aumentan exponencialmente. Y el tercero es un estudio muy técnico, pero muy rotundo,
del grupo de generiva y mutagénesis ambiental, que concretamente en este caso habla de la contaminación. Es tan importante y es tan contundente lo que presentaron, y con esto ya casi estamos terminando nuestro comentario de hoy, que el fallo de la Corte, que es un fallo muy extenso, tiene un párrafo que resumimos en esta última placa, y mirá lo que dicen los ministros de la Corte. Dice: estos informes a los que recién nos referíamos, las pericias, las documentaciones, los datos suministrados permiten comprender la complejidad de la causa y la nocividad de estos productos químicos en la salud de las personas, dicen los ministros de la Corte, lo que amerita una intervención jurisdiccional para evitar o mitigar los posibles daños que se están causando. Vaya si es importante, vaya si es necesario, y es un paso adelante más allá de lo terrible que significa el hecho en sí, porque está en juego la vida de las personas y concretamente porque es un amparo de una nenita de 9 años. El fallo es importante, es un gran avance, de todas maneras falta lo más importante, que es que, y ojalá que este año se decidan hacerlo, para eso se está llevando a cabo una juntada de firmas, los diputados y los senadores cumplan con el rol que tienen que cumplir y por el cual cobran muy buena plata, y se sienten a discutir y a tratar un proyecto presentado entre 6 y 7 veces, que perdió estado parlamentario las 6 veces, que hace 12 años que fue presentado y que plantea que se regule, ni siquiera plantea la prohibición, salvo la aérea, que sí se pide que se prohíban las fumigaciones, que se regule las fumigaciones en la provincia de Santa Fe. Ojalá esto suceda. De esta manera damos comienzo a nuestro programa y le damos la bienvenida a Gaby Rey. ¿Cómo le va, Gaby? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, todo en orden. Hola Bueno. a todos, ¿cómo está? Qué gusto. Una nueva edición de Onda Verde. Y con un montón de temas y como siempre nuestras 3 luces del semáforo. Así es, te cuento que en la luz roja nos va a llevar hasta Chaco con un proyecto de ley que realmente preocupa porque están intentando legalizar los desmontes ilegales. O sea, volver legal algo que debería erradicarse. Lo hablamos hace un tiempo con abogados y abogadas ambientalistas, vuelven a insistir. Exactamente. En cuanto a la luz amarilla, en realidad nos trae una pregunta porque hay un peligro de extinción. ¿Seremos la última generación que conozca las luciérnagas? Porque estos insectos están realmente en peligro de extinción. Por supuesto, por causa nuestra. Seguro. Exactamente. Y la luz verde nos va a llevar a Chubut, y esta es la súper buena noticia. Se ha inaugurado el primer vivero provincial de plantas nativas. Mira qué bueno. Hay cosas buenas que pasan en el ambiente también. Hace un par de semanas atrás, en un programa, nos preguntábamos si sabemos qué comida llevamos a nuestra mesa. Exacto. Hoy la pregunta es similar. A ver. ¿Sabemos qué vestimenta, qué ropa nos ponemos en nuestro cuerpo? ¿Y qué costo ¿Qué tuvo costo esta ropa? tuvo? ¿Quién la hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cuántos kilómetros, miles y miles de kilómetros tuvo que transitar para ponerme una camisa que a lo mejor me lo podía hacer la costurera del lado de mi casa, sin embargo viene de Singapur? Bueno, tenemos un informe, pasó hace muy poquito la Fashion Revolution, que es una semana de actividades para concientizar sobre la explotación social y la contaminación que lleva la industria textil, la segunda industria más contaminante del mundo, solo precedida por la industria del petróleo. Hicimos un informe con Franco, con Gaby, con Eli, sobre este tema, pero además vamos a hablar con una artista plástica santotomecina, ella es Karina Salinas, que aborda desde el arte textil esta problemática. Así es, y nuestro recomendado cultural tiene que ver con esta cuestión de la ropa, de la fast fashion. Y bueno, como decía Ricardo, nosotros vemos puesto en nosotros y en quienes comparten nuestra vida la cara bonita de la moda. Pero este recomendado nos va a mostrar la cara oculta de la moda rápida. El 4 de mayo es el día de los combatientes y las combatientes de incendios forestales. En un país, en un continente donde la quema de espacios verdes fue y sigue siendo una tragedia, bienvenida sea recomendarlo y recordar a ellos, ¿no? Este es nuestro programa de hoy. Así es. Que en un ratito tienen las luces, así que vaya a su rincón nomás. Gracias. Que mientras tanto te vamos diciendo nosotros que
Esto que recién hablamos en la apertura, este comentario y lo que sucedió en Piamonte, va a ser un informe con una entrevista que le hicimos hace un tiempo, pero que nunca pasamos por aquí, por Onda Verde, a Eugenia Boccio, que es abogada, que es la representante legal de la familia Córdoba y es quien llevó a cabo este amparo por el cual tuvo 3 fallos. Hablamos con ella, nos explica muy bien y la semana que viene vamos a estar hablando de este tema con ella. Momento de presentar la primera luz de semáforo, es la mala noticia y te la presenta Gaby Rey. Así es, gracias Ricardo. Bueno, como te decíamos recién, en el anticipo de la información que tenemos para brindarte, la mala noticia, la luz roja, tiene que ver con el Chaco y con este nuevo intento, porque esto es lo que se denuncia, de legalización de los desmontes ilegales. Las organizaciones ambientales chaqueñas están llevando adelante esta advertencia porque hay un proyecto de ley que busca blanquear la tala ilegal, priorizando, por supuesto, intereses empresariales sobre los intereses del ambiente y los derechos de las comunidades. El proyecto es impulsado por el diputado Juan José Vergía, que está investigado por la conocida causa de la mafia del desmonte, impulsada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, quien lo denunció ya hace unos meses al respecto. La iniciativa permitiría que la madera obtenida de los desmontes ilegales sea comercializada, transportada y utilizada como si fuera legal a través de lo que denominan un contrato de, entre comillas, aprovechamiento forestal con una duración mínima de 1 año. La organización Somos Monte Chaco, que fue entrevistada hace un tiempo aquí en nuestro programa, sostiene que se trata de una legalización de un delito ambiental, ya que el proyecto no plantea mecanismos de prevención ni control efectivo de la tala ilegal, ya que si bien mantiene multas por la tala ilegal, igualmente les permite conservar y explotar económicamente la madera extraída. Desde Somos Monte advierten que además de la destrucción del bosque nativo chaqueño, el hecho afecta también a comunidades indígenas y campesinas. Esta ha sido la luz roja de nuestro programa de hoy. Ahora te invitamos a hacer una pausa y que te quedes aquí con nosotros porque tenemos mucho más para compartir en Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Julieta Lazo, 8 de mayo en Hub, con su show de tangos y canciones románticas. Julieta Lazo en Hub, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRON, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, gron.sustentable. Segundo bloque del programa y tal como lo anunciábamos en nuestro sumario, vamos a estar hablando de la industria textil. Es la industria que más contamina, o una de las industrias que más contaminan en la actualidad. La que más contamina es la industria del petróleo, la segunda es la industria textil. Contamina el aire, contamina los cursos de agua, pero además debe ser de los productos que mayor trazabilidad ambiental tienen. Por trazabilidad entendemos quién lo produce, dónde y finalmente dónde termina. La camiseta de un equipo de Santa Fe, de Unión o de Colón, puede ser que se fabrique en India, en Singapur o en China y se compre en la peatonal santafesina. Es una locura porque eso, además de generar un encarecimiento enorme del producto, genera una trazabilidad, una huella, como decíamos la semana pasada, una huella ambiental impresionante en lo que es tanto la confección como el traslado.
Por eso del 22 al 27 de abril, todos los años, en todo el mundo, se lleva a cabo la Fashion Revolution, que es una semana de concientización y visibilización de la explotación que genera esta industria y también de la contaminación. Con Gaby Rey, con Franco Lavalle, hicimos el informe sobre este tema que aquí te lo presentamos. Está claro, es sabido que en los tiempos que vivimos, hablar de contaminación cero es imposible. Claro que también debiera estar claro que generar los índices de contaminación que se generan hoy es realmente inaudito. Una de las industrias que más contaminación genera, diferentes tipos de contaminación, es esta, la industria textil. ¿Sabemos cuánto hay detrás de esta remera? ¿Cuántos recursos de agua? ¿Cuánta explotación? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. Mire, para que tenga una idea, solamente la industria textil es la segunda industria que más contaminación genera, solo superado por la industria del petróleo. Es la responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono, aportando a la crisis climática. Contamina cerca del 20% del agua de todo el mundo. Para que tengamos una idea, una sola prenda, una sola remera como esta, puede utilizar cantidades industriales del agua. 2.700 litros de agua para hacer una remera. El 85% de los desechos de esta industria terminan en basureros o quemados. Por esa razón, del 22 al 27 de abril en todo el mundo se conmemora la semana de la Revolution Fashion. Ese es un movimiento en todo el mundo que protesta contra los grados de explotación y de contaminación que genera la industria textil. Todo empezó hace 12 años, allí por el 2013, cuando en Bangladesh una industria textil de 8 pisos generó un derrumbe, mató a miles de obreros, hirió a otros tantos, y a partir de allí se empezó a reflexionar sobre el grado de improvisación, el grado de explotación, el grado de descuido y el grado de contaminación que genera la industria textil. Este movimiento reúne a diseñadores, cooperativas textiles, periodistas, intelectuales, artistas, que ponen de manifiesto lo que pasa generalmente cuando uno fabrica ropa y que se pregunta y nos invita a preguntarnos, ¿sabemos qué hay detrás de cada ropa que compramos? ¿Quién hace esa vestimenta? ¿Cómo se produce? Lo que reclaman y exigen es que quienes producen en esta industria dejen de esclavizar trabajadores y dejen de utilizar recursos que escasean en el planeta. Pero no solo se lo reclaman y exigen a quienes producen, sino también a nosotros, consumidores, que nos invitan a que tengamos una posición más activa en esta historia. Algunas iniciativas que proponen son muy interesantes. Miren, cuando vamos a comprar la ropa, seguramente vemos la calidad, vemos el precio, pero muy pocas veces vemos esto. Lo que proponen los integrantes de este movimiento es que nos fijemos en la etiqueta, con qué está hecho, por ejemplo. Y otra de las iniciativas que proponen es ponerse la remera al revés, sacarse una selfie y luego publicarla en las redes sociales, preguntando quién la hizo, cómo la hizo, qué se gastó. Lo que están preguntando es qué hay detrás de cada prenda. Es evidentemente también una crítica al consumismo exacerbado. El 95% de la ropa que se descarta podría reutilizarse o reciclarse. Solamente con extender 9 meses la vida útil de una prenda, estaríamos reduciendo entre un 20 y un 30% las emisiones de carbono, los residuos y la contaminación del agua. Exigir que esto se modifique es importante, pero no podemos esperar que venga de un solo lugar. Nosotros, los consumidores, tenemos un poder fundamental, el poder de elegir qué comprar y qué no comprar, y también el poder de exigir, y sobre todo, el poder de hacer estas preguntas incómodas. La pregunta es, ¿quién hace mi ropa? ¿Qué historia hay detrás de esta prenda que uso? La invitación es a pensar globalmente, pero actuar localmente. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad?
¿Quiénes son los responsables de esta locura? Las marcas. Más de la mitad de estas empresas no informan dónde se fabrican las prendas. Los estados, que no controlan los talleres y las fábricas textiles cuando se instalan en los países. Y nosotros, porque comprar es un acto político y el consumo es poder. Casi ninguno de nosotros tiene ni idea de dónde se fabrican las prendas que usa. La historia nos demuestra que a través de acciones colectivas podemos hacer grandes cambios en la mentalidad, en este caso de los empresarios y también de los consumidores, y acercarnos un poco más a la justicia social y también a la justicia ambiental. Así que nos queda un solo camino, tomar acción. Hay que abrir el placar y también los ojos. Y siguiendo con esta cuestión de la moda y el efecto ambiental que la moda rápida produce, nuestro recomendado cultural tiene que ver con esto. Te invitamos a que descubras la cara oculta de la fast fashion o la moda rápida. Este documental fue emitido por primera vez en el año 2021, producido por Gilles Bovon y Edouard Perrin, dirigido por Premier Lignes. Habla y te muestra de qué manera cada año se venden cerca de 56 millones de toneladas de ropa. Y en Europa la cantidad de ropa comprada casi se duplicó desde el año 2000. Gracias a la moda rápida y desechable podemos como renovar rápidamente nuestro guardarropas, pero el precio es sumamente alto para el ambiente, para el medio ambiente. La industria textil, como decía Ricardo al comienzo, es la segunda más contaminante en el mundo, solamente después de la del petróleo. Crear un vestido por 10 euros en Europa y puede hacerse en menos de 15 días. No solamente se puede hacer, sino que además se está convirtiendo en la norma. Desde que la industria de la moda emprendió este camino del fast fashion, siempre es todo más rápido y más barato sin importar las consecuencias. Ahora, ¿quiénes son los que más sufren? Los trabajadores, claramente, trabajan entre 12 y 15 horas diarias por salarios inferiores a la mitad del salario mínimo legal y, por supuesto, en pésimas condiciones de trabajo. Según dicen las marcas, ya no tienen tiempo para crear, es como más rápido copiar los modelos de otras marcas para hacerlo, para, digamos, estar a la altura del apetito insaciable de los consumidores. Esta es la realidad que refleja este documental de Historias Vivas, que nos invita a conocer, como te decía al comienzo, la cara oculta de la moda rápida. Mira el tráiler que te preparamos. De Estados Unidos y Europa. Se trata de uno de los vertederos de productos textiles de mayor crecimiento en el mundo. Estos son los inescrupulosos del mundo que vienen a botar su basura acá. Es como el patio trasero, ya ni siquiera somos el patio trasero local, sino que somos el patio trasero del mundo, que es peor. Pero la moda rápida no solamente tiene efectos negativos en el medio ambiente. Expertos advierten sobre las precarias condiciones bajo las que trabajan millones de empleados del sector alrededor del mundo. Muchas de ellas son mujeres jóvenes, mayoritariamente invisibles para los consumidores de ropa. Están obligadas a trabajar muchas horas en fábricas que no son seguras y con acceso limitado a aire fresco, a luz natural y saneamiento. Tenemos un poquito más de conciencia, pero pues digamos que el factor económico también mueve mucho. Paralelamente, las generaciones más jóvenes también impulsan una nueva tendencia, la venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con el portal Statista, el valor del mercado global de ropa de segunda mano y de reventa se estimó en 177.000 millones de dólares en 2022, una cifra que se estima que aumente en los próximos años. Si a los trabajadores de la industria de la moda les pagaran un salario digno, el sector no podría operar a una velocidad tan alta. Tendría que reducir la velocidad y tendría que producir menos, y eso afectaría tanto a los problemas de derechos humanos como a los relacionados con el medio ambiente. Cada vez más países trabajan para minimizar los impactos de la moda rápida y crear una industria más ética y sostenible. Legisladores estadounidenses estudian una propuesta de ley federal que establecería protecciones salariales para los trabajadores del sector.
mientras algunos diputados de la Unión Europea abogan para que las grandes compañías reduzcan el número de colecciones de ropa y se prolongue la vida útil de las prendas. Turf, 16 de mayo en Tribus, presentando un show imperdible con todos sus clásicos. Turf en Tribus, anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Pequeño Pez en Santa Fe, 16 de mayo en el Teatro Luz y Fuerza, festejando sus 10 años con su show de música, títeres, teatro y danza. Pequeño Pez en el Teatro Luz y Fuerza, anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Y vamos promediando esta nueva edición de Onda Verde. En este caso, en el inicio de nuestro tercer bloque, tenemos la luz amarilla. Se enciende la precaución y en este caso tiene que ver con la posibilidad de que seamos la última generación que conozca a las luciérnagas, que las vea brillar. Según un estudio publicado, las luciérnagas están desapareciendo silenciosamente, amenazadas por la pérdida del hábitat, por pesticidas y contaminación lumínica que altera su bioluminiscencia. La revista Bioscience advierte que la luz artificial interfiere en sus señales de apareamiento, dificultando su reproducción y provocando un drástico descenso poblacional. Y también aclara que los pesticidas están destruyendo tanto a los ejemplares adultos como a las larvas. El hecho preocupa, ya que las luciérnagas cumplen funciones ecológicas importantes, como son controlar plagas y servir también como indicadores de salud ambiental en los ecosistemas. La conservación de las luciérnagas es urgente, ya que su brillo podría apagarse definitivamente. Ahora, después de darte esta noticia, que aún estamos a tiempo de que esto cambie, vamos a ver qué pasa. Vamos con Ricardo, con la entrevista a alguien que combina la creatividad textil con la conciencia ecológica. Y así es, porque cuando estábamos haciendo el informe que ustedes vieron en el bloque anterior, nos enterábamos que en la ciudad de Santo Tomé hay una artista plástica, mujer, muy reconocida, que viene hace tiempo trabajando lo que se conoce como el arte textil. Lo viene trabajando desde parámetros obviamente estéticos, pero también para demostrar o para visibilizar esto que estamos planteando nosotros. Así que nos pusimos en contacto con ella para poder hacerle una entrevista. Es de Santo Tomé, es nuestra entrevista del día de hoy y te lo presenta nuestra locutora, Paula Roth. Es profesora de educación inicial y técnica en artes visuales. Realizó numerosas muestras individuales, grupales y acciones colaborativas. Ha obtenido diversos premios y becas por su actividad artística y se ha formado en arte terapia. Viene trabajando desde hace tiempo la relación entre la industria textil, la explotación laboral y la contaminación que esta actividad genera. Habla con nosotros la artista Karina Guadalupe Salinas. Bueno, Cari, gracias por abrirnos las puertas de tu casa taller, sería así, ¿no? Sí, casa taller. Es así. ¿Aquí qué hacen? Nosotros trabajamos
somos familia de artistas, familia de músicos y familia de artistas visuales. Entonces yo desde mi taller, espacio, que yo lo llamo espacio mi casa, porque es casa-taller, lo que hacemos es trabajar sobre todo con mujeres a partir del arte y de los oficios. Aquí aprenden técnicas de bordado, macramé, otras actividades textiles que puedan surgir, y además hay un aspecto que es el mosaicismo. Yo terminé con orientación en cerámica, bueno, me incliné hacia el mosaico. Pero un perfil importante de tu trabajo como artista es trabajar con lo textil, ¿no? Sí, yo soy una artista que me considero una artista textil. Yo siempre lo que digo es que trabajo con entidades sintientes y me interesa la materialidad y lo que me transmite la materialidad. Entonces, sí me dedico mucho a lo que es al bordado. Hay una parte de mi lado artístico que me dediqué mucho al bordado, y después, por otro lado, es al criarme con bichos canastos para la producción textil. Eso es realmente innovador, después vamos a verlo. Sí. Pero me quedo con esto de lo textil. Hay un trabajo tuyo y la visita tiene que ver con esto, que coincidimos en lo que estamos abordando nosotros en el programa y lo que vos estuviste haciendo, donde bordaste, yo te tiro el título, vos después desarrollalo, bordaste mapas de todo el mundo y trabajaste con las etiquetas que están en nuestra ropa. Contanos eso. Ese proyecto yo lo llamo al otro lado de la trama, justamente porque hay otro lado aparte, además en esta trama textil. En ese momento yo lo que hice fue buscar un mapa escolar, un planiferio de esos que usamos normalmente para los niños, para estudiar, lo amplié y lo bordé con las características, con la flora, las faunas y las divisiones políticas. Bien. Entonces después lo que hice fue pedir a las personas que buscaran la etiqueta que está en todas las indumentarias, que por ley tiene que estar. Hay una norma mundial que tiene que tener una etiqueta donde dice las composiciones del textil, algunas otras normas como las fábricas que lo hacen, y tiene que tener el lugar donde fue fabricado, el made in tan conocido. Entonces yo lo que hacía es pedir a la gente que retirara su etiqueta, esa etiqueta que roza, molesta, y que la ubicara en el lugar de fabricación. Entonces de ahí fui como completando esos mapas con esas etiquetas. Y ahí fue un trabajo de buscar el origen y buscar la trazabilidad. Entonces, como una ropa o una indumentaria que me decían, sí, yo la compré en un viaje a Estados Unidos, a Miami, entonces tenía el Made in China, Bangladesh, qué sé yo, y después volvía y yo la recogí acá en Argentina, pero bueno, la etiqueta era pegada en el país de origen. Entonces uno termina viendo que hay en el mapa como una cantidad de etiquetas que abultan, que pesan el textil, y hay lugares donde no se fabrica. De todas formas, yo siempre digo que el planeta es uno solo, y que el desperdicio viaja. Esas grandes fábricas que implican una explotación humana, de trabajo esclavo. Hice una investigación importante, que yo te voy a contar, pero bueno, esas fábricas tienen desperdicios que van a la tierra, hay ríos contaminados, los ríos transportan esas sustancias químicas que son de los colorantes, del desecho textil, hay mucha fibra que es de nylon, de poliéster, entonces se transmite
hay seres que viven en esos ríos, hay peces, hay algas, hay plantas que terminan siendo afectados. Esos mismos peces, después el humano termina alimentándose con esos peces. Entonces hay todo un ciclo que como que no termina no cierra nunca. No cierra nunca. Yo veía ahí que vos planteabas, primero el tema de la explotación laboral, que ya lo sabemos, hay esta explotación de chiquitos y chiquitas, infancias, porque las manos más pequeñas les es mejor para ellos. Por otro lado hay la contaminación que vos decías, y la trazabilidad, ¿no? A lo mejor este buzo, ¿cuánto afectó a la crisis climática en su transporte desde el lugar de origen hasta Santa Fe o Santo Tomé? Claro, pero yo entiendo, uno necesita vestirse y está bien, pero hay un sistema de la moda donde hacen textiles, prendas, vestimentas para que sean poco durables, para que duren una temporada, porque después hay un circuito donde publicitan moda, donde todos los años esa moda va cambiando. Entonces lo que hace es un circuito que uno compra una remera, tiene poca durabilidad, los buzos tienen poca durabilidad, y después eso aumenta, porque ¿dónde va la ropa que no terminamos usando? Acá nosotros todavía en Santa Fe, yo en Santo Tomé, como que es una ciudad no tan súper poblada, entonces el circuito de la moda es más chico, las personas todavía tienen la costumbre, que yo siempre aliento, usas la ropa, bueno, o donala, vendela, reciclala, pero uno acá todavía no termina tirando la ropa como en otros lugares que agarran los bolsones y los tiran, como en Chile, que hay en el desierto grandes cantidades de basura, y eligieron un desierto como si ahí no hubiera otras como si no se contaminara. Entidades, seres vivos que vivieran, como que ahí no, como bueno, total ahí no lo veo, pero bueno, uno tiene que ser consciente de el trato que le dan. En este caso, bueno, a la ropa, bueno, el desperdicio, qué pasa, preguntarse qué pasa con la ropa cuando ya no la uso. Bueno, profundo agradecimiento para Karina, que nos abrió las puertas de su casa, las puertas de su taller. Estuvimos una mañana haciendo este registro que ustedes ven, una edición obviamente, pero además aprendimos mucho y vimos cómo desde diferentes lugares, nosotros desde el periodismo, ella desde el arte, se pueden generar visibilizaciones de un tema y un conflicto que es muy importante y sin embargo no solemos, y nos incluimos, tener en cuenta. Volver a preguntarnos algunas cosas en nuestra vida. Siempre dijimos que la problemática ambiental es un triángulo que tiene 3 vértices. En un vértice las responsabilidades son del Estado o los estados, otros vértices de los empresarios, y en el otro vértice estamos nosotros los consumidores. Obviamente que los 2 primeros actores son mucho más responsables que nosotros en lo que tiene que ver con los efectos negativos que se llevan a cabo con el ambiente. Pero nosotros también tenemos algo de responsabilidad. Preguntarnos qué comemos, qué alimentos llevamos a nuestra mesa, qué le damos al cuerpo de nuestros hijos, preguntarnos cómo nos vestimos, quién hace esto. Como decíamos hace un tiempo atrás, producir es un acto político, comprar es un acto político, consumirlo también lo es. Llega el momento a preguntarnos cuán responsables somos nosotros en hechos absolutamente cotidianos. Y de eso se trata. Por eso hicimos este informe. Con esta idea nos vamos a un corte, nos queda material, ya volvemos. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Informate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cosetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales.
Consulte su problema. Cosetini y Asociadas. Urquiza 2000, teléfono 3424 295995. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Eterna Inocencia, 11 de mayo en Tribus, presentando los clásicos de toda su trayectoria. Eterna Inocencia en Tribus. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Comenzamos a transitar el último tramo de Onda Verde, encendiendo justamente la luz verde de nuestro semáforo. La buena noticia del día, y tiene que ver con lo que sucede en Chubut, porque ha sido inaugurado el primer vivero provincial dedicado a la producción de especies nativas. Se llama Vivero Forestal Lemú y se encuentra en la localidad de El Maitén. Este proyecto es impulsado por el gobierno de Chubut y tiene como objetivo principal la producción de las especies nativas destinadas a la restauración de bosques afectados por incendios, un problema recurrente en la región. Se trata entonces del vivero provincial orientado exclusivamente a la recuperación de áreas degradadas y se proyecta tener una capacidad de producción, atención, de 70.000 plantines de especies nativas que serán empleados en proyectos de reforestación de las áreas devastadas. Lo que se busca de esta manera es fortalecer la superficie de bosque nativo y mitigar de esta forma los efectos de los siniestros ígneos. Además, se pretende que estos espacios sean una herramienta para la concientización y la educación ambiental. La construcción entonces del vivero forestal Lemú fue posible gracias al financiamiento que fue otorgado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional y también a través del proyecto ProClimar y la colaboración de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Realmente una información que nos llena de alegría y de orgullo que se preserven las especies nativas allí en la ciudad de Chubut, en la provincia de Chubut. Ahora sí, vamos con Ricardo y conozcamos la efeméride del día de hoy. Claro que sí, que va a ser dentro de 2 días, si nos está viendo el domingo, un día si nos ve el lunes, porque el martes, 4 de mayo, se conmemora el Día del Combatiente y la Combatiente de Incendios Forestales. Una fecha como tantas otras propuestas por Naciones Unidas, fue ya en el 1998 cuando motivó a recordar este día por un hecho muy desgraciado. 5 brigadistas murieron en Linton, una localidad de Canadá, combatiendo el fuego. Y por eso decidieron que sea el 4 de mayo, esto tiene que ver con una fecha del santoral de la Iglesia Católica. Los 4 de mayo es el día de San Florián, que es el patrono de los combatientes, y a partir de allí, todos los 4 de mayo recordamos. ¿Recordamos a quiénes? Y a quienes vienen trabajando la recuperación para que no se sigan quemando espacios verdes, bosques nativos, montes y demás. Nosotros hemos vivido en la Argentina, en Latinoamérica, también en Europa se ha vivido grandes quemas de espacios verdes. ¿Por qué produce esto? Ya lo hemos dicho varias veces, hay a grandes rasgos 3 causas. Uno es la crisis climática, esto de tener sequías tan pronunciadas y calores tan abundantes, ¿son causas naturales que generan el fuego? Sí lo es. No es la única, después hay negligencia, gente que va a espacios verdes y hace un asado y deja el fuego sin apagar o sin apagarlo bien, colillas de cigarrillo que se tiran y hasta latas de gaseosas o de cerveza que se dejan y el reflejo del sol hace que se puedan quemar los espacios verdes. Y hay una gran quema de espacios verdes con intencionalidad a partir de extender la frontera agropecuaria o de construir emprendimientos inmobiliarios y transformar lo que era un bosque o un monte en una llanura. ¿Quiénes son los combatientes de estos incendios forestales? Bueno, gente vinculada a bomberos, prefecturas, pero
hay mucha gente que cuando el fuego se desmadró en toda la geografía de nuestro país, salió por sensibilidad, salió inclusive arriesgando su vida porque veía por televisión lo que pasaba y no podía permanecer pasivo. Uno de ellos es José Maillo, es santotomecino él. Ahora hizo el curso, pero cuando salió sin conocimientos más allá de lo que él tenía por aprender por su propia voluntad, pero nada más. En el 2023, cuando se quemaba la isla de los Sapos y la laguna Juan de Garay, la laguna Vedetti, salió a apagar porque nadie iba, porque los que tenían que ir no podían porque estaban desbordados o a veces por un problema de jurisdicción, no es mi zona. Él salió a apagar el fuego. De cuando él salió, estos son los registros muy caseros, pero necesarios para ver qué ocurrían en aquellos días del 2023. Esto no son los esteros liberados, esto de acá, la laguna Vedetti, O sea, vamos a terminar iguales. Estoy enfrente de donde hicimos el rescate de las tortugas, para que tengan una idea. Bueno, se descontrola a veces porque el viento cambia y la está complicando. Me está empezando a llegar un poco a los focos porque están metidos adentro. Esto los fueron prendiendo por lugares separados. Ahora voy a este que es un poquito más grande, que está escondido, antes que se expanda para allá y para allá. Gente, se descontroló esta parte. Recién llego, se hizo inmensa, voy a tratar de hacer lo que pueda, pero si me cambia el viento me acorrala porque estoy encerrado. Pude contener un poco, pero está bastante complicado. Son focos que van creciendo de nuevo, los apago y está todo muy seco. Me quedé haciendo una guardia de ceniza, lo que se llama. Voy caminando por los diferentes focos para que vean cómo es la realidad acá del entorno. Por eso no veo nada. Estoy acá controlando que es un tronco que está enterrado, que no lo puedo, que no quiero que se vuelva a prender. Bueno, como verán, se pudo controlar. No es imposible cuando recién arranca. Con el elemento que hizo Vero, que está re bueno, y con la pala. Lo que sí no tengo visibilidad si hay otro foco en algún lado. Estoy en el medio de la espesura del monte acá. Esto para que tomen la dimensión de lo que se está viviendo acá cerquita, la laguna Vedetti. Cómo va creciendo el fuego, cómo se va comiendo todo. Somos dos trabajando en esto nomás. Lamentablemente a nadie le importa. Cuando lo invitamos aquí al piso de Veo y hicimos la entrevista, hará 1 año y medio atrás, él nos decía que fue porque estaba sensibilizado, porque no podía entender qué es lo que se quemaba, lo que se perdía en vegetación y lo que se perdía en fauna. Y de esa entrevista tan dolorosa pero tan necesaria, repetimos y extraemos este tramo. El tema es que uno, estando en la isla, toma dimensión, porque de acá no se ve, o sea, no se siente. Uno dice, se está quemando un árbol, se está quemando pastizales, pero dentro de esos pastizales, cada árbol tiene un montón de vida, porque está el árbol propiamente dicho, más los animales que habitan, y sobre todo los incendios se están dando en épocas de reproducción. Claro. Entonces, bueno, sí. O sea, se quema un árbol, se quema toda la nidada de pájaros que haya, todos los animalitos que puedan llegar a vivir en el árbol o debajo del árbol, pero eso uno no toma dimensión. Y uno cuando está en el terreno, lamentablemente, o sea, puede palpar y puede sentir y puede ver y oír los gritos de los animales, la desesperación de los bichos para escaparse. Desgarrador, ¿no? No, es terrible, la verdad que es terrible. Y es lamentable. Y eso es una de las cosas que más me motivó para tomar este tipo de acciones. Porque no puede ser que gracias a nosotros, los humanos, pasen estas cosas y que por parte de nosotros no parta ningún tipo de acción para limitarlas o eliminar estas acciones tan destructivas. Lo que dice Javier es tan cierto y tan poco difundido, ¿no? No suele hablarse de lo que queda después que el fuego termina, de todo lo que se pierde, de la cantidad de flora y fauna que muere cruelmente por el fuego. Nosotros estuvimos en los esteros de Liberá y nos decían cómo los monos carayá se subían a la punta y a la copa del árbol y lanzaban un grito que se escuchaba en la ciudad cuando el fuego llegaba y los quemaba vivos. Estuvimos en varios lugares donde la gente nos decía el sufrimiento de ver flora que se perdía para siempre porque estaba en la época de la floración
y se perdía para siempre, y de animales que se extinguieron por el fuego. En el 2022, cuando el fuego consumía todo, entre otras cosas, o entre otros lugares, las islas entrerrianas, fuimos a hablar con científicos que estaban trabajando para ver qué había generado, qué había dejado el fuego en las islas. Una de ellas es Paola Pelzer, ella es bióloga, es investigadora del CONICET y, al igual que Javier, nos habla de la crueldad con la que termina con ciertas vidas el fuego. Realmente lo que encontramos fue olor a muerte y con esa sensación nos fuimos. Realmente hubo muchos animales y muchas plantas quemadas y calcinadas vivas, entre ellos muchos vertebrados tetrápodos, que son los animales que tienen 4 patas, como los anfibios, las aves, reptiles y mamíferos, muchos autóctonos y que son característicos de las islas, como las garzas moras, como las tortugas de agua, como las ratas nutrias, como un montón de especies de anfibios, especies de serpientes, bueno, y especies de tortugas de agua. Una de las fotos que nos queda en la imagen en el cerebro es haber visto muchas pomaceas canaliculatas, que son los caracoles de río enterrados vivos, calcinados. Justamente los fuegos que se están dando en esta oportunidad, en esta época del año, son más bien dañinos, porque justamente la mayoría de las especies están o en época de floración o en época de fructificación, y muchas de las especies que encontramos el otro día eran juveniles, en el caso de los animales, que recién estaban saliendo de sus nidos o estaban reclutándose para reencontrarse con su cohorte, y nuevamente para que años posteriores puedan llegar a esa viabilidad de población que se necesita en estas islas como en cualquier otro tipo de ecosistema acuático. Por todo esto, porque en este caso la ciencia, los científicos sensibles, pero también los ciudadanos como Javier y tantos otros en Javier, reflejamos a un montón más, salieron a defender la naturaleza por la cantidad de combatientes de fuegos, hombres y mujeres, que salieron también a tratar de apaciguar dramas. Queríamos no dejar pasar esta efeméride y hacerle el sentido y merecido homenaje que ellos necesitan. Y de esta manera nos estamos terminando el programa de hoy. Nos queda muy poco tiempo porque, como siempre, tenemos mucho material. Así es. Bueno, nos queda, como siempre, recordarte que, bueno, nos sigas en todas nuestras redes sociales, sí, por supuesto, y que todos los programas de Onda Verde los podés ver cuando vos quieras en nuestro canal de YouTube, Onda Verde Programa de TV, así se llama. Lo que tenés que hacer es, bueno, darle me gusta, compartirlo, comentar, si querés comentarnos también algo debajo de cada uno de los programas, y, por supuesto, activar la campanita para que te avise de nuestras actualizaciones. Claro que sí, porque ahí te va a decir cuando nosotros subimos el programa, que lo hacemos lunes o martes después de la primera emisión de Onda Verde. Y como bien decía Gaby, aquí están todas nuestras redes sociales para que vos te puedas comunicar con nosotros si así te parece importante. ¿Cumplimos con todo? Cumplimos con todo. Solo nos queda entonces despedirnos. Dentro de 7 días lo esperamos aquí para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Chao, muchas gracias.